Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Levanta tu mano al cielo y grita para el Señor un poderoso aleluya. Que el Señor bendiga al hermano Alfredo por darnos el privilegio nosotros y el Señor a él de llevar este culto para el Señor. Amén. Bueno, vamos a estar hablando dos virtudes de María, la Madre del Señor. Ya os dije la primera vez que cuando hable de personajes bíblicos, quitando a Jesús, ¿no? Dije yo que a mí me da igual la vida de Jacob, pero no, si Dios habló de la vida de Jacob, porque quiere enseñarme sus virtudes y sus fallos. Yo aprendo de las virtudes de Jacob y también de los fallos de él. Entonces vamos a hablar de María y vamos a aprender, en este caso, dos virtudes que ella tenía como mujer de Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Me alegro de que esté aquí el hermano José María y el hermano Pedro. Que el Señor les bendiga mucho. Lucas 1, 26. Dice la Escritura: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando en donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó mucho por esta expresión y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo ocurrirá esto? No conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Apláudele fuerte al Señor. Bueno, una escritura preciosa que acabamos de leer. La primera pregunta que me gustaría hacer es: si María en aquella temporada, dicen los historiadores que tendría más o menos 14, 15, 16 años, como mucho 17. Estamos hablando de una jovencita muy joven. Se le aparece un ángel de la talla de Gabriel que está delante de Dios. Y lo ve desde que fue creado. Imagínate, Gabriel está delante del Señor. Y Dios envía a Gabriel a decirle a una jovencita, vamos a poner 16 años. Le dice: María, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Que el Señor, imagínate que te diga eso. Bendita tú entre todas las mujeres. Pero date cuenta que no le dijo muy merecedora, porque nadie se merecía ser la madre del Señor. Le dijo: muy favorecida. El Señor te está haciendo un favor. Por eso eres tú bendita entre las mujeres. Ella se extraña y dice: ¿qué saludo es este? Date cuenta que no se asusta por el ángel. El ángel que se apareció 600 años atrás a Daniel, acostumbrado a sueños y a visiones, y Daniel se tiró 3 días sin dormir. Pero se aparece a María y no le asusta, más bien se asusta del saludo. ¿Qué clase de saludo es este? Y ahora le dice ella
has hallado gracia, le dice él, delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque este, hablando del niño, será grande delante de Dios, heredará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces ella, como estaba pedía, no estaba casada, dice, ¿cómo será esto? Yo estoy comprometida, no conozco varón. Entonces el ángel procede a explicarle y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. La primera pregunta que quiero decir es, ¿entendía María el mensaje que el ángel le estaba dando? Vamos a empezar con esto. ¿Entendía María el mensaje que el ángel le estaba dando? Porque date cuenta que le estaba dando un mensaje impresionante. Se iba a quedar encinta y iba a tener al Mesías en sus entrañas. La pregunta es, María, ¿te estás enterando de lo que el ángel te está diciendo? ¿Sabes de qué niño te está hablando? Porque eso de que Dios se aparezca a las israelitas y les diga al niño que va a tener, eso ha ocurrido mucho. A Sara el Señor se lo dijo, a Rebeca el Señor se lo dijo, a Manoa el Señor se lo dijo, a muchas mujeres, a Elizabeth, a Zacarías el Señor se lo dijo. O sea, es frecuente en Israel que Dios, no frecuente, sino que muchas veces Dios ha aparecido a mujeres y le ha dicho, vas a tener un hijo y este hijo va a ser lleno del Espíritu Santo y yo lo voy a usar y va a ser una potencia. Y esto se repite con María, se aparece el ángel y le promete lo mismo que le prometió a muchas mujeres el Señor. Vas a tener un niño, va a ser grande, va a ser poderoso. La pregunta es si María sabía que era esa clase de niño del que el ángel estaba hablando. Porque no era cualquier niño, no era Sansón, no era Isaac, era Jesús, el Hijo de Dios. Era un otro niño diferente, no era un niño normal, era un niño diferente, era el Hijo de Dios. La pregunta es, María, ¿te estás enterando del mensaje que Dios te está dando? Quizá ella no lo sabía, quizá ella, no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Dios sabía qué clase de niño iba a poner en el vientre de María. ¿Y sabes por qué Él sí lo sabía? Porque ustedes saben que cuando los babilonios cogieron a Judá y lo sacaron de su tierra, lo primero que destruyeron, ¿sabes cuál fue? Destruyeron el altar. ¿Y por qué destruyeron el altar? Porque en el altar se sacrificaba por los pecados del hombre. Donde no había altar, no había sacrificio. Donde no había sacrificio, no había sangre. Donde no había sangre, no había perdón. Por lo tanto, el diablo a través del enemigo derribó el altar. ¿Por qué derribó el altar? Porque Dios había dicho, no se puede sacrificar en ningún altar, excepto en el altar que yo he escogido. Mira, si no se puede sacrificar en otro altar, que ciertas partes de las tribus de Israel se quedaron al otro lado de Jordán y levantaron un altar. Las otras partes que estaban al otro lado de Jordán dijeron, vamos a ir a matarlas, porque el Señor ha dicho que solo se debe de sacrificar en el altar que Él ha escogido, y el altar que Él ha escogido está de parte nuestra, no está allí. Cuando llegaron fueron a matarlos y los hombres dijeron, no hemos levantado un altar para sacrificar, hemos levantado un altar de testimonio, porque el día de mañana vuestros hijos les pueden decir a los nuestros que no son hebreos, ya que no están en la tierra de Canaán, y este altar servirá de testimonio para que vuestros hijos no se olviden de que los nuestros son hebreos y que no quisieron entrar a la tierra prometida. Es decir, el altar que Dios ha escogido se debe de sacrificar en el altar y en el lugar donde Dios escogió. Ahora bien, pasan los años y los babilonios lo primero que hacen es que derriban el altar. ¿Por qué derriba Satanás el altar? ¿Sabes por qué? Porque Satanás sabe lo que es una vida sin altar. Satanás sabe lo que es un matrimonio sin altar. Satanás sabe lo que es una iglesia sin altar. Satanás sabe lo que es un coro sin altar. Satanás sabe lo que es un pastor sin altar. Sabe que sin altar, sin comunión somos estériles, porque solo se puede recibir cuando uno tiene comunión en el altar con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios está buscando. Gente, por favor, gente que viva en el altar de Dios. Y lo primero que el diablo va a querer quitarte es el altar de tu vida, es la comunión, es lo primero que va a querer arrancar. ¿Sabes lo que hizo Antíoco Epifanes? Un hombre que el Señor lo reprenda, cogió y sacrificó en el altar un cerdo. Eso estaba profetizado. Es una profecía de doble referencia. Teológicamente se dice que se cumple dos veces, una en Antíoco Epifanes y otra en el anticristo, cuando venga, que el Señor lo reprenda también.
Lo primero que hizo es derribar el altar. Pero ¿sabes lo que hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, como no había templo, ni había altar, y no se podía inventar un altar humano, lo que crearon fueron las sinagogas. Eso lo crearon en Babilonia, las sinagogas. ¿Y qué hacían las sinagogas? La sinagoga era especie como un culto. Había un púlpito, los hombres se sentaban a un sitio, las mujeres a otro, y todos los sábados Israel se reunía. Como no tenían donde sacrificar ni había altar, lo único que hacían los predicadores eran recordar la venida del Mesías. Era la única esperanza que tenía Israel, recordar la venida del Mesías. En el tiempo de Jesús han pasado como 500 años desde Babilonia y las sinagogas todavía siguen, porque el templo ya estaba hecho por Herodes, pero las sinagogas no las quitaron. Te voy a decir por qué. Porque todo lo que contribuyamos al bien de la comunidad cristiana, eso no se debe de quitar nunca. Las buenas costumbres no se deben de quitar nunca. Se debe de quitar lo que es malo y perjudicial para el cuerpo de Cristo, ya tenga que ver con nuestra cultura o no tenga que ver. Lo que no tiene que ver con la gloria de Dios, eso se debe de arrancar y se debe de echar fuera para la gloria de Dios. Mas lo que contribuye a la comunidad cristiana y al cuerpo de Cristo para bien, eso debe de permanecer en nuestros medios. Se levantó el templo y se levantó el altar, pero no se quitaron las sinagogas, porque las sinagogas contribuyeron para que Israel estuviera unido, sometido a la palabra de Dios. Y ahora te puedes imaginar a María con 15, con 14 años, 15, todos los sábados iba a la iglesia y se sentaba y subía el predicador y decía: nacerá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y empezaba a hablar del Mesías y decía el predicador: niñas de Judá, cuidaros mucho delante del Señor, porque segunda de Samuel capítulo 7 el Señor ha dicho que el Mesías viene de la tribu de Judá. Todas las niñas de Israel, de la cuna a la tumba, soñaron con ser, y hasta el día ninguna todavía ha escogido el Señor. Pero allí estaba María, la niña inocente y campesina, que venía a escuchar la palabra de su Padre Celestial todos los sábados en la sinagoga de Belén. Pero me imagino que mientras ellos pensaban: ¿qué niña Dios escogerá? ¿De quién de Judá Dios escogerá? ¿En qué generación? De cada pueblo de Israel, ¿quién escogerá el Señor? Me imagino que Dios se la quedaba mirando y decía: niña insignificante de Belén, si tú supieras que tú eres la escogida, si tú supieras que eres la niña que yo aparté desde el vientre de tu madre para vivir la aventura más grande jamás vivida, hacerme un bebé y vivir 9 meses dentro de ti. Yo soy el que saca las Pléyades en su lugar, soy el que acomodó el cosmos en su sitio, soy el que pone nombre a las estrellas, y ahora voy a vivir 9 meses dentro de ti. Si tú supieras, niña insignificante de Belén, que la aventura más grande jamás vivida la voy a vivir en ti. Tú no lo sabes, pero está permaneciendo en la casa de Dios y escuchando la palabra de Dios. Mas llegará el día cuando yo envíe a Gabriel, y ese día yo te voy a sorprender. Tú no lo sabes, pero yo conozco la sorpresa, y eso me dice que yo como cristiano tengo que tener expectativas y tengo que tener fe. Y es verdad que mi vida rutinaria no va a cambiar. Yo voy a seguir yendo a mi trabajo y voy a tener mi propia casa y voy a seguir teniendo mi propia mujer, pero en la rutina yo tengo que esperar que Dios me sorprenda y que Dios me bendiga y que Dios se muestre en mi vida. Esa niña le promete el Señor: vas a tener un niño. Pero ya os enseñé el otro día que todo es por gracia, ¿verdad? Pero me gusta pensar que Dios escogió a María por 2 virtudes. La primera, María era soñadora. María tenía sueños. No era una amargada. Ella se levantaba como todas las niñas de Judá y las ancianas le decían: niña, tú eres de Judá, prepárate que Dios quizás te puede escoger a ti. Eso le decían todas las ancianas a las niñas de Judá. Preparaos que el Señor va a escoger una niña de Judá y va a traer al Mesías. Y María se levantaba todas las mañanas y decía: oh, si yo fuera. Todas las niñas decían eso, incluida María. Oh, si yo fuera. Me enseña que María era soñadora. Y te voy a decir algo: no se puede vivir sin sueños. Cuando no tienes esperanza de vivir, has muerto, aunque todavía el corazón esté latiendo.
no debes de perder esperanza. Siempre tienes que tener fe de superación, de querer ver más a Dios en tu vida cotidiana, de disfrutar de cada momento de tu vida, de crecer en todo lo que haces. Las que están en el coro disfrutan en lo que hacen. Las que se sientan atrás disfrutan en lo que hacen. Los que predican la palabra disfrutan en lo que hacen. Los que escuchan disfrutan en lo que hacen. Los que interceden disfrutan en lo que hacen. Tienes que tener expectativas de algo. No puedes vivir como que la vida no va a suceder nada, porque en la vida sí va a suceder, y más si lo esperas. Como dijo Carlos Spurgeon, si no tienes fe de que verás a Dios en tu vida obrar, te aseguro que no lo verás. Mas si crees que Dios se va a mover en tu vida, entonces por tu fe va a ser hecho, porque es la expectativa de creer que Dios se va a derramar en nuestros medios, es tener fe. ¿Y quién es este niño de que Jesús, que el ángel le promete? ¿Quién es? La primera vez que aparece este niño, ¿sabes dónde aparece? Génesis 3:15. El hombre peca y cuando Dios se acerca le dice al hombre, ¿qué has hecho? Dice, yo no, la mujer. Va a la mujer, ¿qué has hecho? Dice, yo no, la serpiente. Es entonces cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. El que nazca de la mujer te va a pisar la cabeza. Ese es el Mesías, ese es Jesús. De Lucas 1:26, ese es Jesús. ¿Sabes cómo aparece de primeras? Podía aparecer con todos sus títulos y medallas porque es Dios, pero aparece simplemente como el que destruye la obra del diablo. Porque todo se mueve aquí. Tal es el pensamiento del hombre, tal es su vida. Si piensas que eres un fracasado, lo serás. Si piensas que en Cristo hay victoria, tu vida se va a recuperar de nuevo. Le estaba diciendo, este es el que va a pisar las estrategias del diablo y va a abortar los planes de Satanás. De la mujer va a nacer alguien que pisará los pensamientos satánicos. La segunda vez que aparece es Génesis 12. Le dice Dios a Abraham, en tu simiente, ¿te das cuenta la simiente cómo sigue la palabra simiente? En tu simiente serán benditas las naciones de toda la tierra. Mira, date cuenta de esto. En Génesis 3, ¿cómo aparece? Destruidor de la obra de él. Del diablo. Y en Génesis 12, ¿cómo aparece? Bendición de... ¿Te das cuenta? Él se levanta contra el diablo y es bendición de las naciones. Se levanta contra el diablo y es bendición de las naciones. Se levanta contra el diablo y es bendición de las naciones. Porque el que le hace la guerra al diablo se convierte en una bendición de la iglesia. Pero hemos cambiado las tornas, muchas veces nos matamos entre nosotros y la guerra no es entre nosotros. Debemos de saber contra quién es la guerra. Dice Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas de maldad. Debemos de ver lo que no estamos acostumbrados a ver. Cuando vemos que alguien te va a hacer mal, no se lo tomes en cuenta, no es él, es un demonio que le está usando para hacerte mal. Tienes que aprender a ver lo que no ves y de esa manera vas a perdonar, porque el diablo está para destruirte la vida, mas Jesús se levantó para aplastar su obra y aplastar sus pensamientos y hacerse una bendición en medio del pueblo de Dios. La escritura dice esta palabra, que David con la espada ha matado a muchos filisteos, y cuando regresa a la casa coge la espada y coge el arpa y empieza a tocar delante de Dios. ¿Y sabe lo que hace Saúl? Saúl le tira la lanza y le quiere matar, y este la esquiva y se va corriendo. Y yo le digo, pero no te entiendo, David. Si hace un rato con la espada has matado a 1000 filisteos, pues ahora mata a este que te quiere matar. Dice David, no, Pedro, no. Es que yo sé para quién es la espada y para quién es el arpa. La espada es para mis enemigos y el arpa para mis amigos. Y yo diré, pero ¿qué amigo si te quiere matar? Dirá, pertenece a Israel. Él es mi amigo aunque él se considere mi enemigo. Porque yo no tengo enemigos, yo tengo adversarios. Gente que se considera mi enemigo, pero en mi corazón yo no guardo nada contra ellos. Por eso Jesús le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amigo, tú me entregas porque te consideras enemigo, pero tú solamente eres mi adversario. Yo no tengo enemigos, yo amo a mis enemigos y perdono a los que me hacen daño. ¿Te das cuenta? Sabía dónde estaba el enemigo, tenía enfocada su mente, porque el que usa la espada contra el diablo se convierte en una arpa de melodía para Dios y de bendición para la iglesia. Y así apareció Jesús, apareció en Génesis
Génesis 3:15 como destruidor de la obra del diablo y en Génesis 12 como bendición de sus hermanos. Aparece otra vez en Génesis 26 en Nisad como bendición de las naciones. Aparece en Génesis 28 en Jacob como la simiente que bendice las naciones. Date cuenta que Cristo en profecía va creciendo. Aparece en Génesis 49, Jacob está a punto de morir y están sus hijos ahí rodeados y él empieza a profetizar. Porque profetizar a alguien que no te conoce y aparentar ser un hombre de Dios es fácil. Profetizar en tu casa es un pelín más difícil. Porque allí la gente te conoce, conoce tu carácter, conoce tus formas, conoce tus maneras. Allí es más difícil. Si tu casa dice amén, eres un hombre de Dios. Eres una mujer de Dios. Dice Jacob a punto de morir. Dice, Dan, tú eres serpiente junto al camino. Benjamín, tú eres lobo rapaz. Y ahora dice, Judá, cachorro de león. No será quitado el mando de Judá, ni el que manda entre sus hermanos. Date cuenta, Cristo empezó en Génesis 3, destruidor de la obra del enemigo. Génesis 12, bendición de sus hermanos. Génesis 26, sigue siendo bendición. Génesis 28, sigue siendo bendición. ¿Sabes por qué seguía siendo bendición en el capítulo 28? Porque todavía seguía siendo en el capítulo 3 el destruidor de la obra del enemigo. Porque hay gente que empieza bien, pero en el transcurso se va deformando. Empezó siendo destruidor de la obra del enemigo y al final en el 28 termina matando a sus hermanos. Pero él no, él en el capítulo 3 seguía matando al enemigo y en el capítulo 28 seguía siendo de bendición de sus hermanos. Porque no es cómo se empieza, es cómo se termina. Por eso tienes que estar constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la vida eterna. Es ir creciendo en gracia, es ir creciendo en poder. En Génesis 3 era destruidor de la obra del enemigo. Génesis 12, 26, 28, destruidor, bendición de sus hermanos. Y Génesis 49 se convierte en líder. Claro, ha crecido, se ha convertido en líder. Ya no es el mismo. No es el niño que empezó en Génesis 3:15 cuando nació. Ahora es un líder. Alguien que tiene mando, alguien que es espejo, alguien que ha marcado camino. Alguien que ha marcado camino. Escucha esto. La vida cristiana va por procesos. No podemos querer ser apóstoles si todavía no hemos nacido de nuevo. Esto va por procesos. No lo quieras todo deprisa. ¿Sabes? Lo está hablando vuestro pastor, que tenía ese error. Yo lo quería todo deprisa, pero entendí que Dios es el Dios de los procesos. Y todo es un proceso en la vida en el cual nosotros debemos de crecer. Escucha esto, ¿sabes cómo empezó Cristo? Destruidor de la obra del enemigo. Fue creciendo, creciendo, creciendo y se convirtió en líder. Nosotros empezamos al revés. Nos mostramos a la gente como líderes, como que no hay quien nos aguante. Nos van conociendo, nos rebajan a la bendición. Nos van conociendo, nos rebajan a menos bendición. Nos va conociendo, nos rebajan a menos bendición y al final nos quedamos como nada. Pero él empezó al revés. Él empezó destruyendo la obra del enemigo, bendiciendo a sus hermanos, seguía siendo bendición y terminó siendo líder del pueblo de Dios. Empezó desde abajo para ir hacia arriba, porque ese es el principio de Dios. Se empieza en lo pequeño, en lo humilde y de ahí se va construyendo, se va creciendo en fe, en fortaleza, en victoria, en pensamientos, en doctrina, en palabra, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza. Uno debe de ir creciendo y creciendo y creciendo para la gloria de Dios. Segunda de Samuel capítulo 7, el Señor aparece otra vez en profecía y ya no aparece como líder, ahí aparece como rey. Le dice Dios a David, de tu simiente voy a levantar uno que va a ser rey. Amén. Está aquí el Señor. ¿Sabes que el diablo también se levanta contra la obra de Dios? Segunda de Tesalonicenses dice que el diablo se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Me están siguiendo muy mal, ¿eh? Más deprisa ahí. Se levanta contra la obra de Dios. ¿Cuántos de aquí son obra de Dios? Bueno, el diablo va a querer destruirte. Va a querer destruir tu casa, tu gozo y tu fe. Pero tienes que estar cerca del Señor. Mira, date cuenta. Cuando Dios le dice a la serpiente, voy a levantar uno de Eva, que te va a pisar la cabeza, nada más que Eva tiene 2 hijos. ¿Qué dice la Biblia que hizo uno al otro? Caín mató, y dice la Biblia que Caín era de él maligno. ¿Te das cuenta? Ahí el diablo metiendo cizaña, la envidia,
La envidia más sutil, ponzoña secreta, peste oculta, tramadora de engaño, madre de la hipocresía, origen de las polillas y gusano destruidor de la santidad. Esa es la envidia. Y Caín se levantó por envidia y mató a su hermano. Allí está el diablo queriendo entorpecer la obra de Dios. Entonces se ha quedado el maligno con Caín, pero Dios ha perdido a Abel. Pero la Escritura dice que nació Set. Y cuando nació Set, los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Y Dios a través de Set empieza a trazar la línea mesiánica, y el diablo está persiguiendo la línea. Y ahora claro, el diablo dice, pero ¿quién viene a través del Mesías? Porque Set empezó a multiplicarse y ya no se sabía quién era. Los hombres empezaron a casarse, las mujeres igual, y ya no sabía de quién era. Pero entonces Satanás escucha a Dios decirle a Abraham, de tu simiente Abraham. Y dice el diablo, ya está, viene por Abraham, voy a perseguir a Abraham. Y cuando Abraham se casa, mira qué casualidad de la vida, su mujer es estéril. No era casualidad, en otra mujer sí, pero en esta no, eran propósitos diabólicos. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que a través de Sara iba a venir la simiente, pero la Escritura dice que lo que el hombre cierra, Jehová abre. Le abrió el vientre y dice la Escritura que sale Isaac. Y cuando sale Isaac, Satanás empieza a perseguir a Isaac. Isaac se casa con Rebeca. ¿Y sabes qué le pasa a Rebeca? Estéril, pero lo que el diablo cierra, Jehová lo abre. ¿Y sabes quién nace? Nace Esaú y Jacob. Pero Satanás escucha, el mayor servirá al menor. Entonces el menor es por el que viene la simiente. Y empieza a perseguir a Jacob. De Canaán a Paranarán. De Paranarán lo persigue a Berseba. De Berseba a Siquén. ¿No os acordáis? Le empieza a perseguir, pero Satanás se hace un lío. Porque Jacob no se casa con una, se casa con 4. Y dice el diablo, ¿a quién dejo estéril de las 4? Porque se ha casado con 4. ¿Sabes a quién amaba Jacob? Amaba a Raquel. Y como el diablo sabe que Dios hace las cosas con dignidad y con amor, dejó a la que él creía que iba a venir el Mesías por ella. Y dice la Escritura, Raquel era estéril. Lo que no sabía Satanás es que Dios no iba a sacar a su Cristo de Raquel la amada, sino de Lea la menospreciada, la que Jacob no respetaba y no la tenía en eminencia. Es desde ahí que Dios iba a sacar a Judá, y de Judá iba a sacar al Mesías. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos puede sorprender del que menos tú te esperes. A eso lo coge Dios y lo hace príncipe de su pueblo. Pero escucha esto, de Dios no se ríe nadie, porque Dios también sanó a Raquel y le dio un hijo llamado José. Y Dios dijo, a través de José voy a bendecir a Judá, pero a través de Judá voy a bendecir el mundo entero, porque de él voy a sacar al Mesías, el Hijo de Dios, que será bendición de las naciones. Entonces Satanás dice, no puedo cerrar el vientre de las mujeres. Siempre que intento hacer algo, Dios lo estorba. Pero escucha Satanás, 1 Samuel capítulo 8. Queremos rey. ¿Quieren rey? Se va Satanás a la Biblia. ¿Saben que Satanás sabe de la Biblia? Se va de Deuteronomio 17 y dijo el Señor ahí, cuando Israel en el futuro pida rey, primero, que no tenga muchas mujeres, desviarán su corazón. Segundo, que no tenga muchas riquezas, se va a enorgullecer su corazón. Tercero, que guarde una copia de la palabra de Dios para que la conozca y lleve al pueblo a la palabra. Y dice el diablo, ahora voy a hacer que los reyes pequen, porque yo sé que Dios es amor, pero es justicia. Si ellos pecan, Dios maldice la simiente y no puede venir el Mesías, porque la simiente tiene que venir de David. Murió David y se puso Salomón, por lo tanto viene de la descendencia salomónica. Y si ellos pecan y Dios maldice aquella simiente, ya no puede venir el Mesías. Efectivamente, los reyes empiezan a pecar. El tercer rey de Israel, llamado Salomón, tiene 1000 mujeres. El Señor había dicho en Deuteronomio, no tenga muchas mujeres, desviarán su corazón. Se cumplió la palabra. Dice, las mujeres desviaron su corazón. Uzías, dice la Biblia, que fue el más rico de todos los reyes. Y dice la Escritura, se enorgulleció en su corazón. Se cumplió la Escritura. Por ejemplo, hubo otro que se llamó Josías, que no sabía dónde estaba la palabra de Dios. ¿Sabe dónde estaba la palabra? Estaba perdida en la casa de Dios hasta que un sacerdote, Azarías, la encontró. Y Dios se cansó y dijo, ya estoy cansado. Y ahora Dios le dice a Joaquín, Joaquín, maldigo tu descendencia, todos los que nazcan de ti nacerán malditos. Se frota Satanás las manos y dice, ya está, no he podido cerrar el vientre de las mujeres, pero he corrompido a los hombres en el trono. Ya no puede venir el Mesías porque hay una maldición generacional allí en la casa de David, en la línea salomónica. Pero claro, se llevó un chasco Satanás. ¿Sabes por qué? Porque Dios no iba a sacar a su Mesías de la línea salomónica, lo iba a sacar de la línea
de Natán, uno de los hijos de David que nunca se sentó en el trono, no tuvo corona, cetro ni criado, pero tenía sangre real de Judá en sus venas. Por eso dice Mateo capítulo 1, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a sus hermanos, Terrón a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, Salmón a Bod a Ruth a David. Y ahora dice, y de David nació Jesús, que viene de María, de la esposa de José. Lo aclara la Biblia, no dice que viene de José, porque si viniera de José, José viene de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, pero de la descendencia salomónica. Sobre José había una maldición generacional que si Cristo hubiera nacido de ahí, le hubiera Dios descalificado para el trono. Lo que no contaba Satanás es que Dios tenía una segunda genealogía, la segunda de Lucas, la genealogía de Lucas, que es la familia de Jesús a través de María. Y María venía de la descendencia de David, pero no de la descendencia salomónica, sino uno de los hijos de David, que no se sentó a la mesa, pero que tenía sangre real de Judá en sus venas. De Dios no se ríe nadie. Y a su nombre. Y me imagino que le dice Dios al diablo cuando lo hace Jesús: ¿qué te creías, maldito? Que iba yo a sacar a mi Cristo de la línea salomónica. Y él dice, eso era lo más normal, este tiene que ser rey. Dice, pues no lo voy a sacar de la grandeza, sino de la humildad. Aquí está el Señor. ¿Por qué estoy haciendo eso? Para que veas el niño que el ángel estaba prometiendo, no era cualquier niño. Hay otra profecía de este niño, Isaías 11, que dice, sígueme ahí, dice, nacerá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de inteligencia y de poder, espíritu de sabiduría y de temor de Jehová, espíritu de consejo. Y ahora dice, bajo su reinado morará el lobo con el cordero, y el leopardo y el cabrito se acostarán. La vaca y la osa parirán, sus crías se echarán juntas y un niño los pastoreará. Dice, el niño recién nacido meterá su mano sobre la caverna de la víbora y no le hará daño ni mal en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y yo digo, pero leopardo, ¿por qué no te comes el cordero? Cabrito, te va a coger el leopardo y te va a matar. Dice el cabrito, no te preocupes. Niño, no meta la mano en la cueva de las piedras. No pasa nada. ¿Pero qué está pasando? Y dicen los animales, está reinando Jesús. Está reinando Él, y cuando Él reina, los que se tenían que llevar mal se llevan bien. Porque cuando Dios está en un hogar, cuando Dios está en un corazón, no puedes tener contrarios. No puedes tener mal. Reinará la paz y la armonía en tu corazón, porque donde Él reina, los que se tenían que llevar mal se llevan muy bien, muy bien. Y yo le digo, pero ¿por qué, león, no te comes el cordero? Y dice el león, ¿sabe por qué, Pedro? ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, y el que tiene conocimiento de Dios no hace daño a nadie, porque sabe que todo se paga y todos somos hermanos. El que tiene conocimiento de Dios está lleno del amor de Dios. Bueno, este era el niño que el ángel estaba prometiendo, ni más ni menos, el Mesías. María era soñadora. Escucha, te voy a decir esta palabra: ten sueños. Ten sueños delante de Dios. Porque escucha, Dios no ha venido a cumplir el sueño de nadie, pero sí viene a cumplir peticiones de su pueblo. La Escritura dice, deleítate en sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo cual quiere decir que Dios es un Dios que cumple sueños, y solamente tienes que soñar, desear más de Él, desear más de su palabra, desear más de su presencia, y el Espíritu de Dios descenderá a cumplir tus sueños. Escucha esto que te voy a decir: Dios es el Dios que cumple sueños.
Él hizo un libro en el cual él escribió, escucha esto, hacer posible lo imposible. Léelo, escudriñalo. Por lo regular, los pastores de 80 años no fanfarronean retando a faraones, pero no se lo digan a Moisés. Por lo regular, los niños no desafían a gigantes, pero no se lo digan a David. Por lo regular, los pastores que hacen turno de noche cuidando ovejas no están acostumbrados a ver ángeles cantar, ni a Dios acostado en un pesebre envuelto en pañales, pero no se lo digan al grupo de Belén. Y por supuesto, no se lo digan a Dios, porque ¿quién soñó con lo que él soñó? La idea de que Dios se hiciera un hombre. Nadie, excepto uno. Hubo uno que declaró que venía de otro lugar, que aunque tenía apariencia de hombre, reclamó tener el origen de Dios. Era tan bendito que al toque de sus benditas manos los pobres ciegos recibían la vista. Con su ayuda los tullidos caminaron. Con su abrazo las vidas vacías se llenaron de visión. Alimentó a miles con una cesta, levantó al muerto con una declaración, cambió vidas con una solicitud. Nació en un pesebre, vivió en Israel, no salió de Palestina, murió en una colina y con eso cambió el rumbo de la historia. ¿Quién soñó con lo que él soñó? La idea de que el rey del universo se hiciera hombre, que pudiera estornudar, que le picaran los mosquitos, que se tuviera que esconder del sol que le había creado, al causa del cuerpo que él había creado, debajo de la sombra del árbol que él había creado. Eso es demasiado revolucionario. Eso es una locura divina. Solamente un Dios que sobrepasa toda razón humana y está por encima de la lógica pudo crear un plan así para morir por nosotros y salvarnos para la gloria de su santo nombre. Este es el niño que Dios le estaba prometiendo. ¿Cuánto le hubieran gustado ser la madre del Señor? Le tocó a María. No por suerte, sino por gracia. Bueno, ¿me dejan ustedes que le diga la segunda virtud 2 minutos? Escucha esto. Escucha esto. Escucha esto. María, sí, vas a ser la madre del rey. Y dice ella, para, ¿cómo será esto? No conozco varón, que estoy comprometida. ¿Sabes? Los judíos no saben que el Mesías iba a venir por el Espíritu Santo. La Escritura dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La palabra virgen en hebreo significa una jovencita a punto de casarse. Ellos entonces lógicamente dicen, se casa y el Mesías viene. Pero no viene virgen, sino que se casa. María, como judía, dice, vas a tener un niño. Ay, ¿será este? ¿Heredará el trono de David su padre? Sí, la profecía dice, 2 de Samuel capítulo 7. Se conocía la Escritura. Se sentará sobre el trono de Jacob. Sí, lo dice Isaías, Génesis 49. Su reino no tendrá fin. Sí, es el Mesías, es él. Voy a ser la madre del Mesías, me ha tocado a mí por gracia, qué alegría. Pero el ángel le dice, ahora concebirás. Ella dice, ¿cómo? Párate, ¿cómo que ahora? Yo estoy pedida, tengo que esperar que José venga, me pide la mano, yo me caso y después viene el Mesías. Y el ángel, no, si tú quieres el sueño es ahora. Ella dice, pues dime cómo será esto. Porque todas las jovencitas de Judá desearían ser la madre del Mesías, porque el Mesías triunfará sobre el mundo y la madre disfrutará de la honra. Dime dime cómo será esto, porque yo quiero ser la madre del Mesías como todas, pero no por encima de mi pureza. Dime cómo será esto, porque no estoy para vender mis principios, para cumplir con mis sueños. Yo te estoy entendiendo a ti que tengo que ser madre ahora, por lo tanto yo tengo que llamar a José para escaparme con él, no esperar a que él venga a pedirme. De esa manera avergüenzo a todas las tribus de Israel, avergüenzo la cara de mi padre delante de Israel. No. Si así viene el Mesías, yo no lo quiero, porque tengo sueños, pero por encima de mis sueños está mi dignidad. Se le queda mirando el ángel y dice, yo sabía, niña insignificante de Belén, que Dios te escogía por algo. Porque cualquier niña de Judá hubiera vendido sus principios para cumplir con sus sueños, mas no tú.
Tú eres capaz de rechazar el gran sueño de ser la madre del Mesías con tal de mantener tu virginidad y tu pureza. Y ahora le dice el ángel, no te preocupes, yo te voy a explicar cómo va a ser. De la misma manera que detrás del cristal tú sientes el calor del sol y el calor del sol no rompe el cristal aunque tú sientes su calor, así el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá con su sombra, pondrá la vida del Hijo de Dios sin romper tu pureza. Entonces cuando María entiende que su sueño se cumple junto con su dignidad, se pone de rodillas y dice, he aquí la esclava del Señor. La segunda virtud de María era mejor que la primera, porque es mejor ser santo que soñador. Es mejor tener principios que tener sueños. La segunda virtud es esta. Hijo, hija, ¿tienes sueños? Sí, Señor. Y si yo te digo que no los voy a cumplir, ¿seguirás manteniendo tus principios? ¿Seguirás amándome igual? ¿O viniste a causa de las bendiciones del reino y no por el reino? Sigue. No lo bajes, déjale. No te preocupes, que sí. La segunda virtud es mantenerte a pesar de que Dios diga que no. Yo te pregunto, si Dios no contestara tu oración, ¿le seguirías amando? Si Dios no te dara lo que tú le estás pidiendo, ¿seguirías manteniendo tu relación íntima con el Señor? Si Dios te dijera, hijo, hija, no lo entiendes, pero te tengo que decir no, porque yo sé lo que estoy haciendo. No quiero nunca tu mal, pero te tengo que decir no a lo que me estás pidiendo. ¿Seguirías manteniéndote como María, pura, puro, amante del Señor, amante de su presencia? ¿Seguirías o eres de los que venden sus principios por cumplir con sus sueños? ¿Sabes? He visto así en muchas iglesias gente querer ser líder y destrozar a los demás. Gente querer levantarse de candidato y poner la zancadilla al que estaba antes que él. Cumplieron con su sueño, rompieron con su pureza. No le sirve a Dios eso. Mas aquellos que le dijeron a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. ¿Sabes por qué la Escritura dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón? Porque cuando subes de nivel y llegas a amar a Dios por encima de sus cosas, entonces Dios te las da. Es entonces cuando estás preparado para recibir lo que le estás pidiendo. No antes, porque si te hubiera dado lo que le pedías, te enamoraste tanto de lo que pediste que te olvidaste de él. Mas cuando te terminas de pedir lo que estabas pidiendo, porque te has enamorado tanto de él que la noción del tiempo se ha olvidado, entonces Dios dice, ahora estás preparado para darte lo que me estabas pidiendo, porque me amas mucho más a mí de aquello que lo que quieres de mí. ¿Estás dispuesto a cumplir con tu dignidad aunque tus sueños no se cumplan? Si el Señor te dijera no lo voy a hacer, ¿le seguirías amando? ¿Le seguirías adorando? ¿Seguiría tu corazón palpitando de amor por Él? Y le dirías, no lo entiendo, pero te amo. No lo entiendo, pero no te salgas de mi casa. No lo entiendo, pero tú eres mío, Señor. ¿Sabes? Dice el Señor en el Cantar de los Cantares, mi esposa tiene los ojos de paloma. Y yo le digo, Señor, ¿por qué no dices que tu esposa tiene los ojos de águila? Tienen una visión muy grande, dice el Señor. No, pero tienen un pico que hace daño a la gente. Se quejan mucho delante de Dios, delante de los demás. La paloma no tiene pico para dañar a nadie, pero sus ojos hay inocencia. Mi mujer, mi esposa tiene ojos de paloma. No tiene una visión de águila, pero no hace daño a nadie, no se queja.
es llegar al nivel de darle gracias a Dios en todo momento, en toda circunstancia. ¿Cuántos están dispuestos a llegar a ese nivel? A decirle, por encima de mis sueños está mi amor por ti, Señor. Está mi cariño por ti. Ponte en pie, por favor, y que esa melodía suene. Vamos a estar 2 minutos en la presencia del Señor. 2 virtudes de María. Era soñadora, pero por encima de sus sueños estaba su pureza, su relación con el Señor. Oh Dios, dile a Dios que te dé esos principios, que te dé estas 2 virtudes. Dile, Padre, hazme soñadora, soñador. Quiero soñar contigo, mucho más de tu presencia, pero por encima de mis sueños está mi amor por ti, tu amor por mí, está mi pureza, está mi dignidad delante de ti. Levanta tus manos en el lugar donde estás. Espíritu Santo, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias porque tú, Espíritu de Dios, estás hablando a tu pueblo una palabra específica para que todos crezcamos en amor, por encima de nuestras peticiones, por encima de nuestros ruegos, por encima de lo que nosotros estamos pidiendo. Te deseamos a ti, Señor. Deseamos estar cerca de ti. Deseamos amarte por encima de todas las cosas. Oh, tu palabra dice que tu primer mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Oh, ese es el primer mandamiento. Y ayúdanos a amarte con todo lo que somos. Ayúdanos a amarte con todo lo que tenemos. Ayúdanos a amarte con todo, Señor, lo que tú nos has dado, con espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón. Espíritu de Dios, bendice las mujeres. En el nombre de Jesús, dale estas virtudes de María, Señor. Soñadoras y con principios de Dios. Y también te ruego por los hombres, dale estas 2 virtudes de María. Dánolas, Señor. Gente soñadora y amante de Dios por encima de nuestros sueños, por encima de nuestras peticiones, por encima de nuestras pretensiones. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, declaro el poder de tu Espíritu Santo y tu Espíritu ministrando el corazón de la gente. Padre, pon estos principios en el corazón de la gente. Oh Espíritu de Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, voy a pedir por favor que apaguemos la luz 1 minuto y voy a pedir al hermano Juan y a su compañero obreros del Señor que vengan por aquí. Voy a orar por ellos porque